La noticia sacudió a todo México como una descarga eléctrica. 5 músicos del grupo fugitivo fueron hallados calcinados en un predio de Reynosa, Tamaulipas. El silencio que se apoderó del país solo fue interrumpido por el llanto desesperado de las familias, el eco de guitarras que ya no sonarían jamás, y una pregunta que se repetía una y otra vez: ¿por qué? La tragedia era tan dolorosa como desconcertante. Un grupo que llenaba palenques y alegraba fiestas había terminado en la más brutal de las escenas del crimen. Las primeras versiones eran confusas. Algunos medios especulaban sobre una confusión con integrantes de otra banda. Otros hablaban de un posible ajuste de cuentas. Pero lo que nadie podía negar era el espanto. Los cuerpos fueron encontrados semicalcinados, en posición boca abajo, en una ladrillera abandonada. Las llamas habían intentado borrar sus identidades, pero no su historia. Las redes sociales estallaron en indignación. Los noticieros abrieron sus emisiones con la noticia y los familiares exigieron justicia con una mezcla de miedo y coraje. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal para mantenerte informado con los casos más impactantes y las investigaciones que están cambiando el rumbo de la justicia en México. Dale clic y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia. Fue entonces cuando apareció un nombre que para muchos representaba una chispa de esperanza en medio del horror: Omar García Harfuch. El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ahora al frente de un equipo de inteligencia federal, fue llamado de emergencia para coordinar los esfuerzos entre la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas. Su historial hablaba por sí solo: precisión quirúrgica en operativos, inteligencia táctica y una reputación intachable en la lucha contra el crimen organizado. Desde su llegada, Harfuch exigió 3 cosas: verdad, pruebas y resultados. Con una mirada fría y decidida, pidió acceso total a las líneas de investigación, revisó los primeros informes forenses y ordenó el rastreo inmediato de celulares, cámaras de seguridad y cualquier dato que permitiera reconstruir las últimas horas con vida de los músicos. Para entender el peligro que enfrentaba, es crucial conocer el contexto. Los Metros, una facción del Cártel del Golfo, operan con extrema violencia en Tamaulipas. Su líder en Reynosa, Ulises Raga Ortiz, alias El Fayuca, o también conocido como el M40, tenía un historial temido incluso entre sus rivales. Acusado de múltiples homicidios, extorsiones y desapariciones, su nombre ya había aparecido en varias carpetas de investigación, pero hasta ese momento había logrado evadir a la justicia, protegido por un manto de silencio y corrupción. La noche en que los músicos desaparecieron, testigos afirmaron haberlos visto subir a una camioneta blanca en una zona rural. Después, el rastro se perdió. Durante días, familiares y activistas buscaron sin descanso, hasta que una llamada anónima llevó a los agentes al predio donde los cuerpos fueron hallados. El dolor fue devastador, pero para Harfuch aquello no era el final, era el principio. Prometió dar con los responsables sin importar quiénes fueran. Y no tardó en recibir el primer dato crucial. Una triangulación de llamadas ubicaba a El Fayuca en las inmediaciones del lugar del crimen, apenas unas horas después de la desaparición. La conexión era clara. Ahora, lo que se necesitaba era cerrar el cerco. Esta historia no solo se trata de un caso criminal más. Se trata de la batalla por la dignidad de quienes fueron silenciados injustamente. Se trata de la lucha de un país entero por no rendirse ante el terror. ¿Qué opinas tú del papel que está tomando Harfuch en esta operación? ¿Crees que logrará lo que otros no pudieron? Déjanos tu comentario abajo, queremos leerte. En la próxima parte, te contaremos cómo comenzó la operación de inteligencia más compleja del año, qué pistas clave llevaron a identificar a los responsables y cómo el cerco sobre El Fayuca empezó a cerrarse. No te lo pierdas. La desaparición del grupo fugitivo se convirtió rápidamente en una prioridad nacional. Harfuch, decidido a esclarecer lo ocurrido,
activó los protocolos de inteligencia federales más avanzados del país. La primera pista sólida llegó gracias al análisis de los registros telefónicos de los músicos. El último celular en emitir señal fue el del vocalista, cerca de un basurero industrial a las afueras de Reynosa. La zona, conocida como La Ladrillera, había sido señalada en investigaciones previas como un punto de ejecución de los metros. Agentes especializados del Ejército, la Guardia Nacional y la FGR se desplegaron de inmediato. Lo que encontraron allí fue espeluznante. 5 cuerpos calcinados, todos colocados boca abajo, con signos claros de haber sido rociados con gasolina. Las guitarras destrozadas cerca de la escena eran una cruel burla a su identidad. La identificación oficial de los restos no fue inmediata, pero las familias ya sabían lo que el Estado aún dudaba en confirmar. La escena del crimen no dejaba espacio para la esperanza. Fue entonces cuando Harfuch asumió el liderazgo operativo. Reunió a un equipo de élite con especialistas en análisis forense, rastreo satelital y cruce de datos de inteligencia criminal. Su objetivo era claro: identificar a los autores materiales e intelectuales en tiempo récord. Desde un centro de mando improvisado en Reynosa, comenzó a recibir reportes constantes, cámaras de seguridad, matrículas de vehículos, llamadas entre celdas. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas macabro. El primer gran hallazgo fue la relación entre las coordenadas del celular del vocalista y la presencia de un vehículo previamente registrado en actividades de narcotráfico. Ese auto, una camioneta gris sin placas, había sido visto saliendo del área minutos después del último mensaje enviado desde el celular de uno de los músicos. La imagen era borrosa, pero lo suficiente nítida como para extraer coincidencias con vehículos decomisados anteriormente por la Marina. Mientras eso sucedía, la presión social iba en aumento. Colectivos de búsqueda, activistas y familiares de los músicos se manifestaban diariamente frente a las fiscalías. La noticia rebotaba en todos los medios. Masacre en Tamaulipas. Silencio oficial. ¿Dónde están los músicos? Incluso comenzaron a circular teorías. Una de ellas sugería que los músicos habían sido confundidos con integrantes de un grupo rival por haber tocado en un evento privado no autorizado. Otra, más perturbadora, apuntaba a una motivación pasional ligada a celos de un líder criminal por una supuesta relación sentimental con una mujer vinculada a uno de los artistas. A pesar de las versiones contradictorias, Harfuch mantuvo el enfoque. Mientras algunos funcionarios estatales buscaban desmarcarse del caso, él amplió el rango de búsqueda. Su equipo identificó un patrón de llamadas que conectaban la zona del crimen con una célula activa de los metros. Entre los nombres que emergieron con más frecuencia, uno se repetía con fuerza: Ulises Raga Ortiz, alias El Fayuca. Con antecedentes por secuestro, homicidio y tráfico de drogas, el Fayuca era considerado un objetivo prioritario desde hacía meses. Las autoridades estatales lo habían detenido previamente, pero por razones no esclarecidas, había sido liberado. Harfuch exigió explicaciones a la FGJQ de Tamaulipas, que se limitó a declarar que no existían pruebas suficientes en su momento. El malestar crecía. La familia de las víctimas denunció irregularidades, mientras la prensa comenzaba a señalar encubrimientos. A pesar de la liberación de Fayuca, las fuerzas federales no detuvieron su labor. Con acceso a datos en tiempo real del Registro Nacional de Detenciones y del Museo Genético Criminal, los analistas de Harfuch empezaron a trazar los movimientos del sospechoso. Una triangulación de antenas celulares mostró actividad en zonas rurales de Reynosa y movimientos nocturnos en vehículos sin placas. Los drones militares sobrevolaron puntos estratégicos. Todo indicaba que Fayuca seguía en la ciudad, protegido por una red de halcones y sicarios. El punto de quiebre vino gracias a una filtración. Una fuente anónima, presuntamente vinculada al propio cártel del Golfo, proporcionó coordenadas y horarios donde podría encontrarse el sospechoso. El motivo detrás de esta traición interna aún es incierto.
pero algunos especulan que fue una maniobra del propio cartel para liberar presión mediática y evitar un despliegue militar más amplio. Con esta información, Harfuch y su equipo planearon un movimiento clave: localizar y detener a Ulises Raga Ortiz sin margen de error. Las piezas ya estaban sobre la mesa. El cerco comenzaba a cerrarse, y el Fayuca pronto sabría que esta vez nadie lo sacaría del alcance de la justicia. En la siguiente parte, conocerás cómo se llevó a cabo el operativo de captura más preciso del año, qué encontraron las autoridades al detener a Fayuca, y cómo Harfuch consolidó la operación en Reynosa. No dejes de ver lo que sigue. La madrugada del 15 de junio marcó un antes y un después en la operación más intensa desplegada en Reynosa ese año. Tras semanas de seguimiento silencioso, triangulación de datos y vigilancia discreta, el equipo de inteligencia federal coordinado por Omar García Harfuch obtuvo la confirmación. Ulises Raga Ortiz, alias El Fayuca, se desplazaba en un vehículo particular por la colonia Hacienda Las Bugambilias. Era el momento de actuar, y no habría una segunda oportunidad. Las órdenes fueron precisas. Un comando especializado de la Guardia Nacional, con apoyo de la FGR y el Ejército Mexicano, cercó la zona en menos de 10 minutos. La ubicación era estratégica: calles estrechas, sin rutas de escape evidentes, y una vigilancia informal operada por vecinos temerosos. A pesar de eso, el sigilo y la rapidez del operativo evitaron cualquier filtración. El objetivo era claro: capturar a Fayuca sin disparar una sola bala. El vehículo fue interceptado en una esquina oscura. Cuando los elementos armados rodearon la unidad, el conductor, Fayuca, intentó alcanzar algo bajo su asiento. Fue inmovilizado de inmediato. No hubo resistencia significativa. La revisión del auto reveló lo que confirmaría su vínculo directo con el crimen organizado: un arma de fuego calibre militar, 3 cargadores, 81 cartuchos, 4 bolsas con cocaína en polvo granulado y 10 envoltorios de marihuana. Todo ello era evidencia suficiente para proceder legalmente, más aún considerando que las municiones estaban catalogadas como de uso exclusivo del ejército. El traslado de Fayuca al centro de detención de la FGR se hizo bajo estrictas medidas de seguridad. Harfuch, informado en tiempo real, pidió una revisión detallada de cada objeto encontrado y una cadena de custodia impecable. No se trataba solo de arrestar a un criminal, sino de hacerlo conforme a cada paso de la ley, para evitar cualquier posibilidad de liberación por tecnicismos o errores procesales. En las primeras horas tras su detención, Fayuca guardó silencio. Su actitud era desafiante, como quien cree que, una vez más, logrará evadir la justicia. Pero Harfuch sabía que esta vez era diferente. A diferencia de su anterior captura, en la que fue liberado por falta de pruebas contundentes, ahora existían elementos claros y vinculantes: portación de arma de uso exclusivo, posesión de narcóticos y antecedentes que lo conectaban con una célula activa de los Metros. La reacción no se hizo esperar. La noticia de su captura se difundió rápidamente por los medios nacionales. Los familiares del grupo fugitivo, al enterarse, se abrazaron con una mezcla de alivio y escepticismo. Ya lo habían visto libre una vez. Esta vez, sin embargo, la diferencia era que la orden venía desde el más alto nivel federal, y Harfuch no iba a permitir fallas. El siguiente paso fue presentarlo ante el juez de control. La FGR solicitó de inmediato prisión preventiva oficiosa por el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. El juez calificó de legal la detención y dictó la medida cautelar con lugar de ejecución en el Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, de Reynosa. Se fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual se integrarían los análisis de ADN, las declaraciones de testigos y cualquier otra evidencia que reforzara la imputación. La noticia causó un sismo político. Desde la Ciudad de México, Harfuch emitió un breve comunicado: ningún crimen quedará impune. Nuestra obligación con las víctimas es absoluta, y estamos trabajando para que este caso no sea uno más archivado.
El mensaje fue contundente, dirigido no solo al público, sino también a quienes dentro de las instituciones habían fallado antes. Entre los analistas y periodistas de seguridad, la captura de Fayuca fue considerada un triunfo táctico. No solo se logró detener a uno de los operadores más violentos de los metros, sino que se hizo sin derramamiento de sangre, con pruebas sólidas y bajo un esquema legal impecable. Fue un golpe al corazón del crimen organizado y, sobre todo, un mensaje a las víctimas. La justicia aún puede alcanzarse aunque llegue tarde, pero la historia no terminaba ahí. La verdadera prueba vendría en las audiencias, en la fuerza de las pruebas, en los testimonios que debían conectar a Fayuca directamente con la masacre de los músicos. La siguiente fase del proceso judicial definiría si este hombre, hasta ahora casi intocable, finalmente pagaría por sus crímenes. En la próxima parte, revelaremos cómo el juez vinculó a proceso a Ulises Raga Ortiz, los testimonios clave que lo incriminan y cómo la batalla legal empieza a cobrar fuerza. No te lo pierdas. La audiencia judicial se llevó a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad. Ulises Raga Ortiz, el Fayuca, fue presentado ante un juez federal en Reynosa. La acusación formal a cargo de la Fiscalía General de la República fue contundente. Portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cargadores y cartuchos del mismo calibre, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio. No se mencionó aún el multihomicidio, pero el contexto de la investigación lo rodeaba todo como una sombra latente. El juez, tras escuchar los argumentos de la FGR y revisar la evidencia física asegurada en el vehículo, incluyendo los peritajes sobre el arma y las sustancias encontradas, calificó de legal la detención. Acto seguido, dictó el auto de vinculación a proceso. La prisión preventiva oficiosa fue confirmada y su lugar de reclusión ratificado, el CEDES de Reynosa. En paralelo, se abrió un plazo de 4 meses para que el Ministerio Público recabara los elementos restantes que sustentarían nuevas imputaciones, entre ellas la presunta participación de Fayuca en la masacre del grupo fugitivo. Ese mismo día, se presentó una pieza clave en el rompecabezas, la declaración de un testigo protegido, presuntamente el único sobreviviente del ataque. Identificado por razones legales solo como Carlos G., este testigo era parte del staff técnico de la agrupación y viajaba en una camioneta diferente, unos kilómetros detrás de los músicos. Según su relato, logró esconderse entre los matorrales al ver el secuestro. Su testimonio confirmó que los agresores eran parte de un comando armado con rifles automáticos y que mencionaban órdenes de el M40. La Fiscalía solicitó además la inclusión en el expediente de un análisis forense preliminar de los restos hallados en la ladrillera. Aunque el ADN aún se encontraba en proceso de verificación completa, las primeras coincidencias indicaban compatibilidad con familiares directos de los músicos desaparecidos. Este avance permitiría reforzar la hipótesis de que los cuerpos calcinados sí pertenecían al grupo fugitivo, aunque faltaban resultados oficiales para establecerlo con certeza jurídica. Mientras tanto, desde la Ciudad de México, Harfuch mantenía una postura firme. En declaraciones breves a medios, evitó personalizar el caso, pero insistió en la necesidad de que la justicia federal asumiera el control total de las investigaciones. No podemos permitir que un crimen de esta magnitud quede sin responsables identificados. No es venganza, es justicia, afirmó. Su respaldo a la FGR y su presión constante a las autoridades estatales ya eran evidentes. La diferencia de posturas entre ambas instancias comenzó a generar fricción. Y es que, semanas antes, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas había detenido a 9 personas relacionadas con el caso y posteriormente liberado a Ulises Raga por supuesta falta de pruebas. Este acto provocó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes exigieron explicaciones públicas. Algunos acusaron directamente a la Fiscalía Estatal de encubrimiento.
Colectivos de derechos humanos y periodistas locales denunciaron intimidaciones e incluso amenazas tras intentar cubrir las protestas. Ahora, con la reactivación del caso por vía federal, muchas de esas voces se sentían reivindicadas, pero el temor persistía. ¿Cuántas veces había pasado lo mismo en otros casos, sin justicia? ¿Qué garantías había de que esta vez fuera diferente? La figura de Harfuch, sin embargo, brindaba una cierta confianza. Un líder que no improvisaba, que conocía los códigos del crimen organizado y que no temía enfrentarlos con firmeza. En paralelo, los abogados defensores de Fayuca intentaron frenar la vinculación, argumentando que su cliente había sido objeto de una detención arbitraria y que no existía conexión directa entre él y los cuerpos hallados. Pero los hechos eran difíciles de desmontar. La evidencia balística, el testimonio del sobreviviente y la presencia del arma de uso exclusivo en su poder sostenían con solidez la línea de investigación. En los medios nacionales, las opiniones se dividían. Algunos celebraban la captura como un avance inédito en Tamaulipas, otros cuestionaban la lentitud de la respuesta inicial. Pero todos coincidían en un punto. La historia del grupo fugitivo se había convertido en un símbolo de impunidad, pero también de lucha, de olvido, pero también de resistencia. En la siguiente parte te mostraremos cómo culmina esta intensa historia, el clímax judicial, el mensaje de Harfuch al país y la reacción final de las familias. Quédate hasta el final, porque aún queda una última revelación que lo cambiará todo. El 20 de junio, en una sala cerrada del Juzgado Federal de Reynosa, se llevó a cabo la audiencia más esperada. Los resultados del ADN habían llegado desde la Ciudad de México y confirmaban lo que todos temían. Los 5 cuerpos hallados en la ladrillera correspondían, sin lugar a dudas, a los integrantes del grupo fugitivo. La Fiscalía presentó los informes forenses, detallando las coincidencias genéticas con familiares de primer grado. El juez los incorporó oficialmente al expediente. El siguiente testimonio fue decisivo. Carlos G., el sobreviviente, compareció por videoconferencia bajo resguardo federal. Con voz firme, narró cada detalle de aquella noche: el retén improvisado, las amenazas, los gritos, y cómo, entre los agresores, escuchó claramente a uno referirse a el M-40 como el que había dado la orden. Su relato fue coherente, preciso y por momentos estremecedor. Describió cómo, al esconderse entre la maleza, logró escuchar la última conversación entre los criminales. Quemen todo, que no quede ni un nombre. Con estos elementos, la FGR solicitó la ampliación de cargos contra Ulises Raga Ortiz, ya no solo por posesión de armas y drogas, sino por su presunta autoría intelectual en el multihomicidio. La defensa intentó dilatar la audiencia, pidiendo más tiempo para evaluar las pruebas, pero el juez, tras revisar todo el expediente, resolvió mantener la prisión preventiva, ampliar el proceso a delitos de homicidio calificado y ordenar su traslado inmediato a un penal de máxima seguridad en la Ciudad de México. Ese mismo día, Omar García Harfuch ofreció una declaración ante los medios nacionales. En ella, reafirmó su compromiso con las víctimas y destacó la coordinación entre las instituciones federales. La justicia no siempre es rápida, pero debe ser firme. Hoy enviamos un mensaje claro: quien atente contra la vida de personas inocentes enfrentará las consecuencias. Este caso no termina aquí, es apenas el inicio de una nueva etapa de trabajo por la verdad. Sus palabras resonaron en todo el país. En Reynosa, algunas familias se abrazaban frente al juzgado. En redes sociales, miles replicaban el mensaje con frases como «justicia para fugitivo» o «Harfuch sí cumple». Pero el momento más emotivo ocurrió en un pequeño memorial improvisado en la plaza central de Matamoros, donde seguidores de la banda encendieron velas y entonaron en voz baja las canciones que alguna vez corearon en conciertos. La lucha de esas familias no había sido en vano. La presión social, la persistencia de los colectivos y la intervención decidida de Harfuch
lograron revertir lo que parecía otro expediente perdido en el archivo del horror mexicano. La figura de El Fayuca, alguna vez intocable en la estructura de los metros, ahora se encontraba tras las rejas, enfrentando cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua. Mientras tanto, la FGJE de Tamaulipas guardaba silencio. Nunca ofreció una explicación clara sobre la liberación inicial de Fayuca, ni sobre las investigaciones paralelas. Pero ya era tarde. El caso estaba en manos federales y la narrativa había cambiado. Los errores del pasado quedaban expuestos ante una ciudadanía que exigía cada vez más transparencia y menos simulación. En el plano judicial, ahora se abría una nueva etapa: la formalización de los cargos por homicidio múltiple, la consolidación de pruebas periciales y los posibles vínculos de Fayuca con otros crímenes cometidos en Reynosa. Para Harfuch, el trabajo apenas comenzaba. Pero esta victoria sin duda era un punto de inflexión. Y para los que alguna vez pensaron que el nombre del grupo fugitivo quedaría en el olvido, los hechos demostraron lo contrario. Su historia fue contada, su tragedia atendida y su memoria honrada con acciones concretas. En cada rincón del país, su caso ahora era símbolo de que incluso en los contextos más adversos, la verdad puede emerger. Antes de cerrar este video, te pedimos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Esto nos permite seguir investigando y trayéndote las historias que realmente importan. Comparte este contenido para que más personas conozcan lo que pasó en Reynosa. Y si quieres seguir explorando casos impactantes como este, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Allí descubrirás otros operativos claves liderados por Harfuch y cómo están transformando la seguridad en México. No te lo pierdas.